¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenido. Nos va a tomar historia. No, Hoy siempre vino recordemos clase. que con todos los días que son fecha patria tenemos a A Sergio Beñeji, ¿no? que nos viene a desasnar del asunto, claro. A ver, porque tenemos que hablar de Güemes. ¿Qué Tenemos que pasó hablar que de ahora Güemes y- le han dado el feriado? Y del feriado. Era hora, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Ah, ok. No, porque está bueno en algún momento preguntarse. ¿Cuándo empiezan los feriados? No, preguntarse si son útiles. ¿En qué año Son empezaron? útiles. Claro. Por supuesto que me encantaría que haya 20.000 feriados, eso es otra Claro. cosa. Pero digo, para recordar a un prócer o a un evento, Sí. está bueno que haya un feriado, le acrecienta la conciencia pública sobre eso. ¿Merecía Güemes tener su feriado? Sí, por supuesto. Pero Por más allá de eso, lo que supuesto. preguntar es, claro, es ver si un protagonista histórico uno utiliza el feriado como para recordarlo o lo utiliza para ir a pasear, ¿eso decís vos? Claro, o sea, creo que por ser esta la primera vez, sí, está todo el mundo hablando de Güemes, entonces ya está. Exactamente. Sí, sí, ya sí, sí, sirvió. cumplió su función. Cumplió El su año que función. viene no nos acordamos de eso. Pero hay varios feriados que la gente ni No tienen sabe ni idea, ni y ya idea. está con los Sí, pasajes, sí, ¿no? sí, Yo no sí. sé. Pero tomando en cuenta esto de los feriados, o sea, yo te pregunto en serio, porque en la época de San Martín, o sea, hablamos de 1800, no había ningún prócer para hacer feriado. O tomamos los feriados de España. ¿Cuándo empiezan los feriados? No, los feriados empiezan a partir del inicio del siglo XX con la idea, acuérdense que estaba lleno de inmigrantes, y había que meter una idea que es la argentinidad. Sí. El La idea- Estado-Nación. El Estado-Nación. La idea de, está bien, hablamos todos diferentes dialectos, venimos de diferentes culturas, etcétera, pero somos argentinos. Y entonces eso fue un proceso que se metieron feriados, se metieron estatuas por todas las ciudades del país, estatuas alusivas, ¿no? Como una especie de discurso ahí testigo para decir, este es un prócer. Se empezaron con los currículos en las escuelas Claro, a enseñar estas cosas. Es que la herramienta fundamental para instaurar todo eso fue la escuela y los actos escolares alusivos a todas estas fechas, ¿no? Exacto. E incluso los libros de historia, Claro. el libro de texto. El primero fue el inicial, Bartolomé Mitre escribiendo sobre la historia argentina. Ahora, Martín Miguel de Güemes, Ajá. Martín Miguel de Güemes, tiene algunas características muy interesantes, porque ustedes imagínense como varios conflictos a la vez superpuestos. Por un lado, la lucha que implica luchar contra España por la independencia. Pero al mismo tiempo está la lucha de Buenos Aires por dominar a las provincias y al mismo tiempo los resquemones que produce en la clase alta salteña que los gauchos anden armados con un ejército. Todo eso mezclado nos da la historia de Güemes. O sea, ¿una especie de terroristas o guerrilleros, una especie de comando paramilitar o eran realmente, están dentro de la estructura militar de Argentina? Terroristas yo la sacaría. No, digo guerrilleros, perdón. Pero sí, guerrilleros sí. Guerra de porque guerrilla. Güemes tenía un lugar muy incómodo que es el frente contra España. O sea, el primer lugar que llegaban era Salta, ¿no? O pasando por Jujuy, pero todo eso estaba unificado en un principio. Y él no recibía mucho apoyo del gobierno central para pelear. Incluso tuvo un problema con el que era en ese momento el jefe supremo Rondó, que le dijo, dame todos los fusiles. 500 fusiles le pidió al ejército de los gauchos de Güemes. ¿Y se los dio? Y Güemes no se los dio. Ah. Güemes no se los dio. Y hay un español que relata los problemas que tiene para conquistar Salta. Y es muy interesante porque dice, la estamos pasando mal. Parece Gaudio, ¿no? La estamos pasando Sí, mal. sí, tal cual. Y dice, ¿por qué? Porque en ningún momento nos dan una lucha de frente. En ningún momento decimos, bueno, nos encontramos acá y Era peleamos. una Batalla. estratega militar muy hábil en esto de plantear la batalla de manera no tradicional, ¿no? Claro, porque sabía que de frente la perdía. Sin embargo, lo que hacían era, le dejaban tierra arrasada y por lo tanto no tenían para aprovisionarse. Venían, atacaban con 20. Güemes había separado de a 20 gauchos, que eran muy buenos jinetes. Si hay algo que tenía de extraordinario esta tierra era que, al revés que en Europa, que caballo tenía solamente el caballero, Sí. acá cualquiera. Hay como una especie de, un concepto que es democracia ecuestre. Todo el mundo tenía caballo. Y sabían muy bien andar a caballo. Y por lo tanto se arriesgaban a venir, quemarles el campamento y escapar, hacer algún atentado y escapar. Ya les daba miedo, les hacían como una guerra psicológica también. Claro. Pero lo más terrible es que no los dejaban tranquilos en ningún lugar y por lo tanto varias veces se tuvieron que retirar del terreno de lucha. Lo que
le pasó al gobierno central de Buenos Aires que empezó a decir, este tipo que tiene tanto, pero tanto apoyo popular en Salta, se nos puede convertir en un nuevo Artigas. Ah, claro. Otro día contamos la historia de Artigas. En el sentido de ser separatista. No, en el sentido de que no se rinde ante Buenos Aires y tiene una personalidad Claro. que dice, estamos con todos ustedes, pero no subordinados. Pero Somos San Martín también era independientes, parecido, claro. ¿no? O sea, San Martín también no tenía tanto apoyo del gobierno nacional. O sea, Exacto. estaban todos en la misma. San Martín tiene muchas cartas con Güemes. Y Güemes fue fundamental, digamos, dicen que, te pregunto, Sí. que si no hubiese sido por Güemes, San Martín no podría haber logrado sus logros, valga la redundancia. Y algo de Sin eso Güemes, el ¿no? mismo San Martín reconoce, porque él se va a Chile y desde ahí sube para Perú, quedándose tranquilo de que están cuidando la frontera norte de los territorios del Río de la Plata, de lo que va a ser la Argentina. ¿Y por qué se queda tranquilo? No porque el gobierno de Buenos Aires mandó un muy buen ejército para protegerlo, porque está Güemes. Está Güemes que logra movilizar a todo el pueblo de Salta y alrededores. Porque si no, ¿quién peleaba? Antes los ejércitos profesionales no los integraban los sectores populares. Eran gente de más elite. No era fácil darle las armas al pueblo. Si vos le das las armas al pueblo, después como le cobras impuestos o te Claro. impones sobre ellos. Claro. Y esto lo hizo Güemes, haciendo que la clase aristocrática salteña tenga muchísimo resquemor sobre él. En una de estas es que lo traicionan a Güemes, ¿no? Los mismos sectores aristocráticos se ponen del lado de los realistas y él muere en 1820 con un balazo por la espalda. Güemes, se escucha, Sí, la gente está sí, angustiada, la terminó, murió Ay. Güemes. Pero el tema es que él cumple como una especie de abanico de simbolismos. Porque por un lado es un guerrero de la independencia, incluso había peleado las invasiones inglesas. Acá en Buenos Aires, claro, seguro. Acá en Buenos Aires, había estudiado. No era como lo describieron después, un gaucho salvaje. ¿Qué edad tenía en No. su auge él? ¿Qué edad tenía? Cuando falleció, Sí, sí, en su tenía auge. 35 años. Es Había como sido siempre 1975. los pintan como si fueran, ¿no? De Sí. 50 para arriba. Sí. O sea, Y bueno, pero antes sí, vivían casi mucho 60. menos, No con tenían crema, otra claro. velocidad. No, pero No vos había ponés lifting, nada. fotos de la gente de antes, parece re viejo y capaz que son re joven. Aparte esa barba hipster. sí, es verdad. Le falta la bicicleta con las ruedas altas. ¿El chiquita. balazo fue en campo de batalla? No. Fue escapando, saliendo de la casa de una chica. Fue el novio increíble. celoso. No fue, Ah, no, fue fue más un complejo. español que lo estaba esperando, pero le habían pasado el dato. Un Que sicario. estaba ahí. Le habían pasado el dato que estaba ahí justamente porque entre la alternativa de luchar contra los españoles y que si gana Güemes y los gauchos suben, la aristocracia también pierde mucho, dijeron, bueno, por ahí con los españoles no estábamos tan mal, dijeron algunas de las clases altas salteñas. El tema es que cuando él fallece, la procesión hacia enterrarlo, ¿cómo se llama eso? No me sale la palabra. El funeral. El funeral fue multitudinario. Las exequias. Las exequias. Fue multitudinario, fueron muchísimos gauchos y las mujeres del pueblo que le llevaban lo que sea, porque casi que lo convierten en un santo. Sí. Y hubo como una especie, esto es lo más emocionante si hubiera una buena película, ¿no? Hubo como una promesa colectiva de que iban a vencer a los españoles como homenaje póstumo. Ah. Y muy poco después, Como ¿En qué año fue continuar, esto? ¿En como qué año fue? continuar. 1820. 1820. muy poco después, ese mismo año, hubo una batalla decisiva en la que efectivamente el pueblo de Salta, que abarcaba más de lo que abarca hoy en día, derrotó a los realistas definitivamente, ya no volvieron por ese lado. No nos olvidemos que hacía poco se había declarado la independencia, en 1816, para 1820 se terminan las guerras de independencia. O sea, más allá de Empiezan uno le otras. debemos la independencia a Salta, por ejemplo. En gran medida. La reafirmación, digo, ¿no? En gran medida los salteños, dicen, nosotros pusimos el cuerpo, pusimos la sangre para que todos los demás pudieran gozar El de la nombre de independencia. Güemes, mirá, qué interesante. Y también es verdad que al cuidarle eso a San Martín, pudo hacer la campaña mucho más tranquilo. Cuando llegó al Alto Perú y también Bolívar se juntaron ahí terminó el dominio español en estas tierras. En el top 10 así de próceres, ¿no? O sea, si tenés que hacer, viste, como pasa en el tenis, en ATP y todo eso. ¿Dónde lo pondrías en el ranking a Güemes? Tercero.
Tercero, Martín mirá. Belgrano. Nos decís el orden, nos decís Claro, el sí, orden. tiraros el 5. Claro, claro, top Top 5. Me gusta porque parezco Pachano poniendo. Jurado, sí, el a jurado. los próceres. Y bueno, Queremos pero esa estamos visión. hablando de próceres. Vamos a Martín Dale, que la Belgrano. gente comprenda San Martín esto. Belgrano Güemes porque me gusta que a la cosa independentista le agrega la lucha social. Claro. El Arturo Jaureche decía que el gaucho era el caudillo gaucho, ¿no? Era el sindicato del gaucho. El caudillo era el sindicato del gaucho. Como que en ese entonces, para los gauchos, la manera de ascender socialmente era participar en estas patrullas o en estas que se llamó montoneras. De ahí viene el nombre. Ahí nace. Ahí nace el término, ¿no? Las montoneras Claro. de Güemes. Sí. Por eso luego, años después, los montoneros le ponen esa palabra en homenaje Claro. a estas luchas que hacía Güemes. Y Güemes, No por solo- ejemplo, no era tan, perdón, no era tan exigente con el tema de la vestimenta, lo dejaba vestirse de gaucho. Digo, no se hacía uniforme y todo eso. No. O había un uniforme y todo formal. Plenamente, porque esto no era un ejército profesional. No, ¿cómo tuvo, era? no Era- tuvo el problema que tuvo Belgrano, que tuvo la famosa rebelión de las trenzas, que llegó Belgrano a un regimiento y los obligó a todos a cortarse el pelo y se le levantó la tropa. Pero él quería que se le corten el pelo porque los quería profesionalizar. Claro. Era una especie de pasarela pensando que el pelo repercute en el resultado. Sí. Ahora, Güemes es todo lo contrario. Él conscientemente los necesitaba De gauchos. gauchos y con esta picardía de atacar y rajar. Atacar y rajar. Si no, frente a uno contra uno, derrota total. Ahora, Güemes no tenía feriado, pero tampoco está en ningún billete, ¿no? Ni moneda nacional, ni... Y bueno, puede ser el top 3. ¿Cuál es la distinción entre vos y lo que pasa realmente? Es que Fue ninguneado. fue muy ninguneado. Bueno, pero ahora está ocurriendo esta reivindicación histórica. Sí, porque Es una manera de vos fíjate que reivindicarlo. los trenes, por ejemplo, Sí. está el Roca, Sí. Sí. está el Mitre, Sí. el Sarmiento, el San Martín. No está el Güemes. No. No está el Bueno. Güemes. Ahí está. Próximo tren. Pongan La un estatua- ¿De dónde a dónde? ¿Su estatua Un dónde Güemes. está? ¿Su estatua dónde está? ¿Está en Salta o ahí en Buenos Aires? No, acá? hay un Acá montón de estatuas. Yo vivía Hay un enfrente a la montón. Plaza Güemes, Ah, ahí bien. en donde está la iglesia del de la Basílica del Espíritu Santo, lo que es ahora Villa Freud. Ah, claro. Ahí está la Tampoco plaza. fue Charcas, invisibilizado. Cercas y Salguero, exactamente. Claro, Hay la una calle calle, Güemes. Hay claro. calles Hay un en toda la monumento en provincia. Figueroa Alcorta y Pampa, ¿no hay también un monumento a Güemes? Sí, ¿O esa está otra el cosa? monumento a Güemes. Sí, en es el Figueroa. monumento a Güemes. Sí, señora. Pero no es que se invisibilizó a Güemes, todos lo estudiamos No. en algún momento. Pero ya hoy, Ahora toma otra relevancia porque me parece que se empiezan a valorar otros factores. Un gaucho o una guerra gaucha no es una guerra de menor valía o que está No es- jerárquicamente abajo de una guerra No profesional. nos sobre los todo contaron ahí, ¿no? como protagonista de la historia, ¿no? Digo, si es como Ese un es el elenco... monumento de Figueroa Alcorta y Pampa. claro, ahí está. Ah, es grosso. sí, Ese, sí, ese, sí, ese. Claro. Que fue Yo polémico me en su trepé, momento. me trepé así. Sí. Me trepé así. Así. No tenía Niño rejas, Adro, no tenía rejas. compórtese. No, pero Las rejas las pusieron Lo que porque queda Adro un día pendiente quiso es- treparse. A ver, ¿qué es lo que queda pendiente y con esto terminamos? Más allá de que lo merece Güemes, pero en realidad lo merecen muchos otros personajes de la historia argentina. Pero es feriado largo, muy rápidamente, en qué medida en cada colegio, en cada escuela, en las casas, se puede reflexionar sobre lo que esa figura histórica despega el feriado. Más allá de la irrupción ahora de su debut en los feriados, ¿no? Pero después, ¿qué pasará, no? Más adelante. Exactamente, aparte el pueblo de Salta lo quería y lo quería no solamente como sea algo de Salta, sino que sea nacional y es justo. Pero aprovechemos los feriados largos para viajar, pero también para pensar un poco en sentido nacional. Buenísimo. Feriado muy largo. Muy largo, muy largo. largo. Y se Gracias, juntan dos Sergio. héroes del top 5. Claro. Jueves, Güemes y Belgrano. Belgrano. Muy bien, che. Muchas gracias, Gracias a Sergio. ustedes. Hasta la próxima clase Hasta la magistral que disfrutamos un montón. Muchísimas Aprendemos gracias. mucho. Nos vamos al corte, no te muevas de ahí que enseguida tenemos más pura vida cada día para compartir con vos. En que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verão con su gente.